Él es Javier Ruiz, director de inversiones en Oros Asset Management. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer. ¿Preparado? Sí, claro. Venga, pues vamos a ello y en un ratito vuelvo con las preguntas de nuestra audiencia. Muy bien. Pues nada, la idea de esta presentación es explicarles un poco qué filosofía seguimos en Oros Asset Management, la gestora en la que trabajo, cómo la implementamos y para terminar pues hablaremos un poco de algunas de las ideas de inversión que componen nuestra cartera, ¿no? Básicamente vamos a empezar por explicar un poquito quiénes somos, para aquellos que no nos conocen pues nos puedan situar primero, ¿no? Y Oros es una gestora que nace hace ya casi 3 años, en mayo de 2018, y cuyo equipo gestor está compuesto por Alejandro Martín, por Miguel Rodríguez y por mí. Este equipo gestor, además de trabajar juntos en esta etapa de Oros, pues también hemos trabajado durante muchos años en nuestra anterior etapa profesional. Nuestro patrimonio actual en Oros ronda más o menos los 52-53 millones de euros y se distribuye en 3 productos. 2 fondos de inversión, que serían Oros Value Iberia y Oros Value Internacional, y un plan de pensiones que replicaría la cartera de Oros Value Internacional. Siempre hemos gestionado este tipo de estrategias y siempre los productos han sido de renta variable, ¿no? Que es nuestra especialidad. Es importante destacar que los 3 gestores tenemos pues, prácticamente todo nuestro patrimonio financiero y no financiero invertido en los fondos que gestionamos, ¿no? Y esto pues tiene todo el sentido del mundo. Si estamos pidiendo a nuestros coinversores que nos confíen sus ahorros, que menos que nosotros seamos los primeros que nos jugamos nuestro patrimonio con ellos. Ahora mismo la gestora cuenta con alrededor de 2.000 partícipes y bueno, la verdad es que después de 3 años estamos muy contentos con toda esta confianza y toda esta gente que ha depositado sus ahorros con nosotros. Como decía, seguimos una filosofía centrada en el value investing, que es lo que vamos a explicarles hoy a lo largo de estos próximos minutos, y con esta filosofía pues hemos conseguido desde 2012, que es cuando la hemos implementado, resultados de un 12 casi % anualizado en este periodo, lo cual pues cumple con creces las expectativas que nos hemos marcado y los objetivos internos que siempre tenemos. ¿Pero qué es esto del value investing? Porque luego cada uno a lo mejor lo definimos de manera diferente, ¿no? Y básicamente nos gusta decir que es invertir con sentido común. Básicamente tratamos de comprar una compañía por menos de lo que vale. También nos gusta decir que es una idea muy sencilla de comprender, pero luego quizá no tan fácil de poner en práctica, ¿no? Y bueno, pues distintos motivos explican por qué esto es así. Primero porque tienes que dedicar pues muchas horas, ¿no?, de trabajo a determinar por qué una compañía puede estar o no barata. Tienes que analizar en profundidad el negocio, la industria, las decisiones del equipo directivo, poder estimar esa generación de caja de la compañía. Entonces, bueno, hay que dedicar mucho tiempo y quizás no todo el mundo esté dispuesto a invertir siguiendo este trabajo previo de análisis de una compañía. Luego, además, aunque tú dediques muchas horas de trabajo, pues, y esto ya vale para cualquier forma de invertir, no solo para el value investing, pues somos nuestro peor enemigo. Nuestro cerebro nos juega muy malas pasadas, somos seres emocionales y al final, pues, en determinados momentos podemos incurrir en lo que se llama sesgos cognitivos, trampas psicológicas que nos convierten en peores inversores. Entonces es muy importante ser conscientes de que esto pasa para tratar de no caer en esos sesgos cognitivos y además, pues si es posible, aprovecharnos de las ineficiencias que se puedan generar cuando otros inversores sí que incurran en ellos, ¿no? Y luego ya por último, también muy importante, el value investing por lo menos, no voy a entrar en otras formas de inversión, pues sí tiene periodos, como no puede ser de otra manera, en los que parece que deja de funcionar, ¿no? Sin ir más lejos, como veremos ahora, pues los últimos 2-3 años no han sido precisamente sencillos para seguir esta forma de inversión. Y esto es muy relevante porque al final, como gestor de fondos, si tus partícipes no están cómodos con tu filosofía de inversión, si no son conscientes de lo que eso acarrea, ¿no?, de que habrá periodos en los que parece que no funciona, pues entonces a lo mejor van a desinvertir en el peor momento para ellos y también para ti como gestor. Por eso en Oros hacemos tantísimo hincapié en ser muy transparentes en nuestra comunicación, porque así entendemos que siempre nuestros partícipes estarán más cómodos con nuestra forma de gestionar. Y luego también muy importante, es fundamental que la gestora en la que trabaja el gestor que lleva este tipo de filosofía, pues comprenda también que estos periodos van a suceder y que implica, ¿no? Porque si no van a surgir fricciones. Por eso también en Oros pues tenemos una estructura organizativa que garantiza que las decisiones que se toman a nivel de gestora
sean siempre con el punto de vista del partícipe y el largo plazo y la creación de valor por encima de todo, ¿no? Una alineación plena entre gestora y gestión. Como decía, llevamos 2-3 años de pues un periodo muy terrible para la inversión value. De hecho, podemos ver ahí algunos titulares, ¿no?, de medios financieros internacionales, como puede ser Financial Times, el Wall Street Journal, hablando directamente el pasado año de la muerte del value investing. Es que ha sido un periodo desastroso. De hecho, el Financial Times, además esto es significativo, justo a finales de octubre de 2020, como 10 días antes de que se anunciara las primeras vacunas, ¿no?, pues publicó un estudio que decía: en los 2 últimos siglos la inversión value jamás había tenido un periodo tan malo como el que hemos tenido en los últimos años. 2 siglos. Entonces, han sido momentos complicados, de tener mucha paciencia, convicción en el trabajo que uno realiza y paciencia para esperar, por supuesto, ¿no? Antes de profundizar ya un poco más en cómo invertimos o cómo aplicamos el value investing en Oros Asset Management, sí me gustaría tratar de desmontar desde la filosofía value algunas creencias que puede tener un inversor más generalista o con otro tipo de estrategias de inversión, ¿no? Es muy típico, pues, que a uno le pregunten qué va a hacer la bolsa, ¿no? Porque al final tenemos esa sensación de que para poder invertir tenemos que tener claro o tener una estimación de qué van a hacer los mercados. Primero, nosotros pensamos, en nuestra humilde opinión, que es imposible predecir lo que va a hacer la bolsa, y segundo, la buena noticia es que no hace falta, ¿no? Siempre decimos que no tenemos una bola de cristal, pero es que nosotros no nos dedicamos a esto, nos dedicamos a analizar compañías y a tratar de comprarlas por menos de lo que valen. Luego, además, también es muy típico, ¿no? Cuando algún conocido se entera que trabajo en esto, pues me viene y me dice: oye, Javier, pues tengo aquí unos ahorrillos, esto del fondo que me cuentas está muy bien, pero es que yo quiero que me dejes invertir o que me digas un valor para invertir que vaya a subir muy rápido. El típico pelotazo. Es que si supiéramos qué valores van a subir más rápido, pues tendríamos toda nuestra cartera concentrado en esas compañías, ¿no? Al final no se trata de eso. De hecho, esa es la receta para perder mucho dinero, al menos en nuestra opinión. Nosotros entendemos la forma de invertir más adecuada, aquella que tenga una visión de muy largo plazo, que sea sostenible y que deje componer los retornos, ¿no?, que deje el interés compuesto que vaya trabajando. Claro, cuando uno no hace sus deberes, y cuando no analiza las compañías y empieza a invertir un poco al tuntún, pues vienen los disgustos y vienen los clásicos comentarios de: es que la bolsa es un casino, esto no tiene ningún sentido, no vuelvo a invertir ahí, etcétera, ¿no? Y nosotros estamos aquí para decir que la bolsa no es un casino, que a corto plazo sí que puede ser muy ineficiente, pero a largo plazo, y esto es así, va a reflejar siempre el valor de las compañías. ¿Cuándo? No podemos saberlo, pero sí que en algún momento eso se va a producir. Entonces uno tiene que hacer el trabajo de analizar y tener la paciencia de esperar, porque si el trabajo es el correcto, entonces el resultado va a llegar. Otra creencia equivocada, y aquí no voy a entrar en valorar otras formas como puede ser de inversión, como puede ser análisis técnico, es pensar que lo único que importa es el movimiento del precio de las acciones, ¿no? Y no es así. La realidad es que el precio de una acción lo único que está reflejando en cada momento es el nivel en el que se están transaccionando la compraventa de acciones de determinados accionistas de esa compañía. Ya está. Al final, como dice Warren Buffett, precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. Si tú recibes mucho valor por lo que estás pagando, pues estás comprando barato, y viceversa. Si estás recibiendo poco valor, pues estás comprando caro y normalmente no te irá bien como inversor. Si piensas que el precio es lo único relevante, pues llegas a la conclusión, obviamente, de que la volatilidad, el movimiento del precio de las acciones, es el riesgo de invertir. Y eso tampoco es cierto. Si tú analizas una compañía y estimas correctamente lo que vale, podrás aprovecharte, de hecho la volatilidad siempre decimos que tiene que ser nuestra aliada, de los vaivenes del precio de las acciones y comprar cuando la compañía cotice más barata y vender cuando esté más cara. Cuanto más volatilidad incluso, aunque esto parezca contraintuitivo, mejor nos irá como inversores. Y ya la última idea equivocada, y esto también lo tienen arraigado muchos profesionales, es que para conseguir grandes rentabilidades tienes que asumir grandes riesgos. Y esto para nosotros no tiene ningún sentido. Si tú asumes más riesgos, vas a cometer más errores de inversión y, por supuesto, va a ser mucho más difícil que consigas grandes rentabilidades sostenibles. ¿Cómo invertimos nosotros o cómo entendemos que hay que hacerlo? Justo lo contrario. Minimiza los riesgos de pérdida para maximizar esas rentabilidades. De nuevo, siguiendo a Warren Buffett, la regla número 1 que todo inversor tiene que tener en la cabeza es: no pierdas nunca dinero. La regla número 2 es: no olvides la regla número 1.
Con esto pues vamos a entrar ya en cómo aplicamos nosotros esta filosofía value en Oros Asset Management, ¿no? Y lo primero que me gustaría destacar es que, al igual que puede suceder en otras profesiones, en otras carreras, pues el trabajo del inversor también es de continua mejora, de una evolución constante. Si te quedas en las 4 ideas que aprendes al principio, es imposible que consigas rentabilidades altas y sobre todo sostenibles en el tiempo, y nosotros pues no hemos sido una excepción a esto, ni desde luego lo seremos a futuro, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar allá por el año 2007, en mi etapa anterior, en la casa anterior, pues se seguía una filosofía value quizá más semejante a la de Benjamin Graham, fundador de esta escuela de inversión, que era tratar de invertir en compañías que coticen con múltiplos atractivos, sin importar tanto el análisis cualitativo, ¿no? Lo que es el negocio, la industria, el equipo directivo. Con el tiempo te vas dando cuenta de que así vas a cometer seguramente más errores de inversión, vas a caer más en lo que se denomina trampas de valor, y entonces pues poco a poco, especialmente ya con la llegada de Alejandro y Miguel, desde 2012 implementamos una filosofía pues mucho más apoyada y por supuesto pues salvando las distancias a la que sigue Warren Buffett, ¿no? Teniendo un análisis exhaustivo siempre de los negocios, de las industrias y de los equipos directivos. Luego, obviamente, pues tratamos de mejorar constantemente, no nos quedamos tampoco en estas ideas generales y buscamos apoyo, herramientas de otras disciplinas, pues como puede ser obviamente de la economía. En nuestro caso nos viene muy bien la Escuela Austríaca de Economía, tratamos de apoyarnos en la teoría austríaca del ciclo económico, también en otras corrientes como la teoría de la liquidez. En biología, por ejemplo, pues conceptos como los sistemas adaptativos complejos, la escala, nos pueden ayudar también a interpretar ciertas situaciones de mercado o de industria. Por supuesto, la psicología es fundamental, entender cómo funciona el cerebro, para no caer en esos sesgos, esas trampas psicológicas que decíamos al principio. Y en mi caso particular, como contaba en la última carta trimestral que hemos publicado, pues incluso la filosofía estoica nos puede ayudar bastante, ¿no? Para fomentar un poco el autocontrol en las emociones y a la hora de tomar decisiones de inversión. Más en concreto, los 5 principios que buscamos en las compañías en las que invertimos en oros, pues serían los siguientes. Ahora profundizaremos un poquito más en cada uno de ellos. Básicamente invertimos en compañías que estén dentro de nuestro círculo de competencia, que cuenten con algún tipo de ventaja competitiva o de barrera de entrada, que tengan un balance sólido, que estén bien dirigidas y, por supuesto, que estén cotizando u ofreciendo un margen de seguridad muy elevado, ¿no? En cuanto al primero de estos principios, ¿qué es esto del círculo de competencia? Pues así muy sencillo, es limitarnos a invertir en aquellos negocios, aquellas industrias, donde tengamos una certeza muy alta de dónde van a estar a futuro, ¿no? Que seamos capaces de visualizar a 3, 4, 5 años dónde van a estar, porque es que si no directamente las tenemos que descartar, ¿no? Siguiendo un poco la matriz famosa de Donald Rumsfeld de hace muchos años, pues en tu círculo de competencia tienes mucha certeza de aquello que sabes y aquello que no sabes. Entonces, esto es muy bueno porque puedes delimitar mucho mejor los riesgos que estás asumiendo en tus inversiones. El problema viene cuando intentas salirte de ese círculo de competencia, cuando empiezas a mirar industrias donde no tienes tanto conocimiento y al final pues empiezas a aumentar esa parte que no sabes. Es decir, empiezas a incurrir riesgos inconscientemente y ahí vienen muchísimos problemas y es donde vas a cometer los grandes errores de inversión, ¿no? ¿Cómo podemos no quedarnos quietos, ampliar y mejorar este círculo de competencia? Pues primero con mucha humildad, yendo muy poquito a poco, ¿no? Siendo conscientes realmente de nuestras limitaciones. Y luego, para mejorar tu proceso de análisis, de decisión, pues tratas de incorporar herramientas que te ayuden en ese proceso. En nuestro caso, por contar 2 rápidas, pues por ejemplo, los análisis de las compañías que realizamos los dejamos siempre por escrito. ¿Por qué? Porque así, cuando revisas tu tesis de inversión, pues vuelves para atrás, puedes leer las decisiones que tomaste, por qué las tomaste, y así no te haces trampas y ves dónde te equivocaste, dónde acertaste, y puedes ir mejorando en tus capacidades de análisis, ¿no? Luego también tratamos de hacer un poco de abogado del diablo. Somos 3 gestores, como decía al principio, Alejandro, Miguel y yo, y si, por ejemplo, pues Miguel se mira una compañía, tiene que dejar ese análisis, como decía, por escrito, y cuando termina, pues Alejandro y yo, ¿qué hacemos? Nos miramos cada uno por nuestra cuenta ese análisis que ha realizado Miguel y tratamos de buscar pues, los puntos flacos, ¿no? Eso que no sabemos, que se nos puede estar escapando. Tratamos, como nos gusta decir, de tratar de matar la compañía. La tesis
de inversión. Y de esta manera pues vas haciendo mucho más robusto, aunque sea más largo, un poco más pesado quizá esta forma de invertir, pero al final pensamos que vamos a evitar incurrir en mayores errores de inversión. No puedo pasar este principio sin hablar de la importancia que tiene cada vez más fuerte, además, la evolución tecnológica, o mejor dicho, las disrupciones en nuestro trabajo de analistas y de inversores, ¿no? Es una obviedad que la tecnología cada vez impregna más nuestras vidas y eso, bueno, tiene su parte buena y mala, creo que es más bueno que malo, obviamente, pero en nuestro trabajo de analista nos lo complica cada vez más. ¿Por qué? Porque, bueno, cada vez está más claro que desde este prisma podemos ver tres grandes grupos de compañías. Aquellas que obviamente se están viendo beneficiadas por estos avances tecnológicos, aquellas, seguramente la mayoría, que se están viendo impactadas negativamente por estas disrupciones tecnológicas, y por último, un grupo, podemos decir, más neutral, que no se están viendo ni muy beneficiadas ni tampoco gravemente impactadas. Entonces, ¿qué vas a intentar como gestor o como analista? Pues centrar el tiro en aquellas que se están beneficiando y aquellas que son más neutrales. Así vas a tener más certeza en los riesgos que estás asumiendo. Si te vas al grupo que está sufriendo mayores disrupciones, pues aquello que no sabes, que decíamos antes, va a ser mucho más elevado. Obviamente, este proceso de mejora del círculo de competencia pues, no es sencillo, no es lineal. Vas cometiendo algunos errores también por el camino para ir aprendiendo y en nuestro caso pues así fue también. Hace unos años fuimos accionistas de una compañía de medios americana, Viacom, más conocida por sus canales MTV o Nickelodeon o la productora Paramount. ¿Y qué nos pasó? Que no supimos ver cómo la llegada de nuevas plataformas de streaming como Netflix o nuevos productos de consumo audiovisual, ¿no? Como YouTube, pues iban a impactar el modelo más tradicional de televisión. Entonces, lo que intentas hacer es aprender de esos errores para mejorar tus capacidades y delimitar mejor tu círculo de competencia. Por este motivo, pues no hemos sido accionistas, pese a que siempre parecen estar ópticamente muy baratas, de A3 Media o de Mediaset, ¿no? Y bueno, por los últimos años parece que el mercado en este sentido pues nos está dando la razón. El segundo principio, la segunda idea, sería buscar aquellas compañías que cuenten con ventajas competitivas o barreras de entrada sólidas. Siguiendo un poco el símil que siempre utiliza Warren Buffett, que lo explica muy bien, pues si el negocio de una empresa es el castillo, tienes que buscar aquellas que tengan un foso muy grande, una ventaja competitiva muy grande, que le proteja de los invasores, ¿no? De aquellos competidores que tratan de atacarte. ¿Por qué esto es importante? Porque al final, si tú tienes un negocio que genera una rentabilidad superior a lo que está obteniendo el resto de la industria, pues el resto de compañías, al final dinámica del capitalismo, de la competencia, va a tratar de ver qué estás haciendo también para generar más retornos y tratar de imitarte o hacerlo incluso mejor, ¿no? Y además, pues con los avances tecnológicos, con el flujo de la información, este proceso se acelera más y se genera lo que se llama una reversión a la media en los retornos, ¿no? Todo el mundo al final tiende a ganar lo mismo. Todo el mundo menos aquellos negocios que precisamente tengan ese foso, esa ventaja competitiva, que les proteja de estos ataques de la competencia. Nosotros pues tratamos de buscar compañías que tengan ese algo especial para que protejan sus retornos a lo largo del tiempo, ¿no? Tampoco nos gusta o tratamos de evitar compañías que tengan una deuda muy elevada, ¿no? Buscamos negocios con un perfil financiero sólido. Dicho esto, no analizamos de esta manera tan bruta o tan estática, ¿no? El balance de las compañías, sino que tienes que analizarlo bajo el prisma de la naturaleza de su negocio, ¿no? Más en concreto, pues puede ayudar a tratar de responder algunas preguntas para entender si el nivel de endeudamiento de una compañía es el adecuado o es quizá excesivo, ¿no? Lo primero es entender si la compañía necesita deuda o no para funcionar. Hay negocios que generan suficiente caja para autofinanciarse, que no quiere decir que no tengan deuda o que sea más óptimo tener deuda, pero no les hace falta para poder funcionar. Y sin embargo, otros sectores, otros negocios, por ejemplo el sector bancario, pues necesariamente necesita de la deuda. Es intermediario financiero, se endeuda para prestar y se lleva el margen. Eso no es bueno ni es malo. Simplemente tenemos que comprender la naturaleza del negocio para entender estos riesgos que puede haber de endeudamiento. Luego, tenemos que estimar si esa deuda es elevada o no. ¿Por qué? Porque si te equivocas en tu análisis y el endeudamiento era excesivo, pues vas a perder mucho más como accionista. Por eso pues analizamos los riesgos financieros, los riesgos de liquidez de los negocios, ¿no? El calendario de deuda, su capacidad para generar caja,
etcétera, ¿no? Porque en función de eso podrás delimitar si ese endeudamiento era excesivo o no era excesivo. Y relacionado con estas dos ideas, pues tenemos que ver si la deuda o el negocio soporta una deuda más o menos elevada. Por supuesto, negocios globales, de consumo, más defensivos, pues pueden controlar perfectamente niveles de deuda más alta porque tienen flujos de caja mucho más estables. Y los negocios más cíclicos, pues no deberían tener un endeudamiento excesivo, porque si les pilla con el pie cambiado la vuelta del ciclo, obviamente pueden incurrir incluso en riesgo de quiebra, ¿no? Y por último, una reflexión sobre el excesivo apalancamiento, ¿no? En el caso del sector bancario, por ejemplo, que es el negocio más endeudado, más apalancado del mundo, en el que los activos suponen varias veces, de 10 a 15 veces, incluso en algún momento de hace unos años hasta cerca de 20 veces, los fondos propios, pues un pequeño error en la valoración de los activos se puede llevar por delante todos tus fondos propios, ¿no? Cuando empiezas a tener préstamos incobrados, pues te empiezas a meter en problemas. Por eso en las grandes recesiones, todo el sistema bancario prácticamente tiene que hacer masivas ampliaciones de capital para sobrevivir, ¿no? Porque los fondos propios, si no, directamente desaparecen. De nuevo, esto no quiere decir que no haya que invertir en bancos, sino que tenemos que entender los riesgos que estamos incurriendo en cada momento. Al final, pues teniendo todo esto en mente, en Oros, por ejemplo, en nuestra cartera, el más o menos más del 70%, cerca del 75% de las compañías que tenemos, pues en 2-3 años no tendrían ya deuda, ¿no? Como dice Peter Lynch, pues las compañías sin deuda es más difícil que quiebren, obviamente, y eso lo tenemos muy grabado. Otro punto a tener en cuenta son las decisiones del equipo directivo, ¿no? Y esto lo evaluamos desde dos puntos de vista. Por un lado, tratamos de estudiar las decisiones históricas que han ido tomando en términos de gestión de capital. Si está reinvirtiendo la caja que genera el negocio en fortalecer la compañía, ese foso que decíamos antes, si buscan hacer adquisiciones, si van a retribuir al accionista, ¿cómo? Recomprando acciones, repartiendo dividendo y siempre pues desde un punto de vista de coste de oportunidad. ¿Por qué tomaron esa decisión y no otra? ¿Era la mejor o no era la mejor? ¿No? Pues es un estudio exhaustivo que también nos gusta hacer de los negocios y de los equipos directivos en este caso. Y luego además, igual que los partícipes de nuestros fondos, obviamente como decíamos, les gusta ver que nosotros tenemos prácticamente todo nuestro patrimonio invertido en los fondos, pues a nosotros como accionistas nos gusta ir de la mano de equipos directivos que también se están jugando su patrimonio con nosotros, ¿no? Y no en vano hay un estudio muy famoso de hace unos años de Credit Suisse que demuestra que las compañías con accionarios familiares tienden a generar rentabilidades en bolsa muy superiores a las de aquellas compañías con equipos directivos que nos están jugando su pellejo. Y como conclusión de esto, al final, aunque no es algo buscado, pero el grueso de nuestra cartera, de nuevo, está formado por compañías con equipos directivos que se juegan su pellejo, ¿no? Y el quinto principio, o el quinto requisito, ¿no?, que buscamos en nuestras inversiones es que nos ofrezcan un margen de seguridad suficientemente elevado, ¿no?, que nos protejan de errores de inversión que podamos estar incurriendo sin darnos cuenta. Esto se entiende muy fácil siendo el ejemplo de lo que hacían en el Imperio Romano pues hace ya muchos siglos, ¿no? En concreto, cuando terminaban una infraestructura, obligaban al arquitecto, y me imagino que a su equipo, a quedarse fuera, o debajo, mejor dicho, del arco, y por encima, pues que fueran pasando en el estreno todos los carruajes y las personas para ver si el puente aguantaba o no. Entonces, claro, tenía mucho incentivo a hacer esa obra con margen de seguridad. Es la misma idea, pero aplicada al final a las inversiones, ¿no? ¿Dónde estamos encontrando hoy nosotros margen de seguridad o potencial de inversión muy atractivo? Pues pongo aquí 4 bloques de nuestra cartera internacional, de Oros Value Internacional, que al final pues es nuestra cartera modelo, la que engloba también las mejores ideas de España y de Portugal, ¿no? Y en concreto pues tenemos alrededor de un cuarto del fondo invertido en materias primas, digamos con esta exposición importante ya los últimos años. Ahora veremos rápidamente alguna idea que tenemos en ese bloque. Sector financiero, tenemos hoy también un poquito más del 20%, compañías cotizadas en Hong Kong alrededor de un 20%, y el resto de la cartera pues son fundamentalmente compañías, la mayoría cotizadas en Europa. Dentro de las materias primas, ¿dónde estamos viendo oportunidades? Pues bueno, ya llevamos bastante tiempo invertidos en el sector del uranio, tenemos alrededor del 7% del fondo en 2 vehículos, en Yellow Cake y Uranium Participation, que lo que hacen es comprar el uranio, almacenarlo y así dar exposición a la evolución del precio spot
a sus accionistas. ¿Por qué estamos invertidos en el uranio? Porque pensamos que hay una situación muy favorable para que los precios vayan a subir los próximos años. Básicamente llevamos un periodo de precios muy bajos, lo que ha hecho que la oferta pues literalmente vaya desapareciendo, ya no hay incentivos a invertir en nuevos proyectos, han desaparecido o han cerrado muchas minas y los grandes productores han restringido mucho la oferta porque no están dispuestos a producir a precios tan bajos. Contra esto, la demanda, en contra de lo que muchos pueden pensar, tiene muy buenas perspectivas, fundamentalmente por China e India. Y claro, cuando se junta oferta destruida y demanda con buenas perspectivas, pues normalmente hay subidas fuertes del precio. Hace falta precios más altos para que mejore la oferta y entonces pensamos que esto va a desencadenar un cuello de botella bastante importante. Tenemos también algo de exposición al carbón metalúrgico a través de la compañía americana Warrior Met Coal. El carbón metalúrgico no hay que confundirlo con el térmico, es el que se utiliza en la fabricación de acero en altos hornos. Lo bueno de Warrior es que su carbón está en los de mejor calidad, está muy cerca de los estándares de los mejores carbones australianos y eso hace que la oferta sea mucho más limitada, con lo cual es un producto, dentro de ser una commodity, pues más exclusivo o de más calidad, ¿no? Entonces pensamos que los precios tan bajos actualmente pues van a ir subiendo seguramente los próximos años. Tenemos algo de exposición a acero inoxidable también con Aperam y bueno, para terminar con este bloque de materias primas en petróleo y en gas, en negocios de transporte o infraestructuras como son TK o Golar, por ejemplo. En el sector financiero, destacar que somos accionistas del holding portugués Semapa, el principal accionista de la compañía de papel portuguesa Navigator, y que bueno, en los últimos tiempos, en los últimos meses ha sido opada por Sodim, el vehículo inversor de la familia Queiroz Pereira, principal accionista de Semapa. Los precios de la OPA no nos parecen realistas, así lo hemos hecho público también en nuestra última carta trimestral, porque pensamos que está muy alejado de una valoración mínimamente razonable y bueno, pues esperamos que la OPA no prospere como accionistas que somos de la compañía. Como decía antes, en el sector financiero el apalancamiento puede meterte en muchos problemas, entonces tienes que ir de la mano de grandes gestores de capital y desde luego estamos convencidos que los nombres que tenemos en cartera cumplen este requisito. Por citar dos nombres rápidamente, somos accionistas de AerCap, la compañía líder indiscutible en alquiler de aviones. Recientemente pues salió bastante en prensa porque compró GECAS, la filial de General Electric, en un movimiento muy importante en el sector y lo compró además con descuento sobre el valor de la flota de GECAS, ¿no? Además, históricamente han hecho recompras muy agresivas de acciones con un descuento muy importante, generando muchísimo valor para sus accionistas. Catalana Occidente sería otro ejemplo, está seguramente más conocida por todos por ser española. Y bueno, aquí el hecho de que el accionariado esté controlado por la familia Serra, pues garantiza que se haga todo con una visión de muy largo plazo, de creación de valor y siempre muy conservadores, operando con un exceso de reservas muy importante, de más de 800 millones en estos momentos. En cuanto al bloque de Hong Kong y de China, con el paso del tiempo, pues cada vez vamos estando más cómodos, encontrando más oportunidades de inversión en compañías pequeñas cotizadas en Hong Kong y al final siempre más o menos siguen el mismo patrón. Son compañías con accionariado familiar, de muy largo plazo, o sea, con mucha historia detrás el negocio, bien gestionados también estos negocios y por citar dos ejemplos que llevan más tiempo con nosotros, pues Asia Standard o Kexen, dos compañías de real estate, donde vemos unas valoraciones absurdamente bajas. De hecho, siendo muy conservadores, pensamos que deberían cotizar en bolsa pues 4 o 5 veces lo que valen en estos momentos, lo que nos dicen lo barato y lo atractivo que cotizan. El último gran bloque pues sería más heterogéneo, como decíamos al principio, un 30% de la cartera compuesto fundamentalmente por negocios europeos, también familiares, cierto componente, algunos de ellos industrial. Tenemos ahí BMW, en España pues Meliá o Talgo, o en Portugal Sonae, por citar así ejemplos rápidamente, pero siempre buscando esa idea de una excelente gestión del negocio y de la gestión del capital, cotizando barato y todos los principios que decíamos al principio, ¿no? Por último, pues me gustaría, ¿no?, destacar que pese a las grandes subidas de nuestros fondos, de nuestras carteras los últimos meses, ya situándose en máximos históricos o cerquita de máximos históricos, pues los potenciales siguen siendo muy elevados históricamente, ¿no? En Euros Value Internacional tenemos un 140 teórico de potencial, en Euros Value Iberia del 95%. Siempre valoramos a 3 años, obviamente esto no es garantía de nada, no estamos diciendo que los fondos vayan a subir
tantísimo en 3 años, tampoco descartamos que en algún momento eso pueda producirse, pero bueno, viene a decir lo barato que está lo que tenemos en cartera y nos da pues comodidad y tranquilidad de cara al futuro. Y nada, pues con esto termino la presentación y encantado de responder a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues excelente la ponencia. Javier, vamos ya con las preguntas de la audiencia. Tenemos varias, vamos a tratar de responder en el tiempo que disponemos. Y bueno, pues nos preguntan acerca, en primer lugar, de vuestra decisión con respecto a los tipos de cambio. ¿Cubrís en la gestora el riesgo divisa de invertir en otras monedas distintas del euro o preferís no cubrirlo? No, no cubrimos. Al final es añadir un poco de ruido a la gestión y a lo que hacemos. Es costoso también. Y en realidad la mayor parte de los negocios en los que invertimos pues, son globales. Luego también te encuentras en situaciones donde dices ¿qué divisa cubro? Porque si estoy invirtiendo en una materia prima, es que me da igual que la compañía cotice en un país o en otro, porque en realidad esa materia prima se está transaccionando en dólares, o una mina que está en Singapur produciendo cobre, pero luego el cobre al final son muchas variables y no creo que sea tan sencillo ni aporte tanto valor, sinceramente. Nos preguntan también sobre el plazo de la inversión. ¿Tenéis productos distintos en función del horizonte del inversor? No, en nuestro caso, como decía, estamos especializados en renta variable, siempre una visión de largo plazo y el mínimo periodo que recomendamos, ¿no?, a nuestros partícipes, aunque obviamente esto tiene liquidez diaria, en cualquier momento pueden salirse, pues es de 5 años, idealmente mucho más, porque al final es la única manera de garantizar que no tengan que necesitar el dinero en el peor momento, ¿no? Nos parece un periodo razonable para dar cierta garantía de que el capital sea al menos el mismo que cuando empezaron a invertir con nosotros. Bueno, más preguntas sobre la gestora. Nos preguntan también cómo poder acceder a los fondos de Oros Asset Management y si existe una cantidad mínima para invertir, para empezar. Pues cantidad mínima son 100 euros y para invertir pues lo puede hacer directamente con nosotros a través de nuestra página web, nos puede llamar y por supuesto le atendemos encantado al que quiera más información o se decida invertir y luego también pues a través de algunas plataformas pues también se podría contratar nuestros fondos. Y desde YouTube nos preguntan acerca de las materias primas que mencionabas, ¿no?, hace nada. ¿Qué piensa de la evolución del precio del petróleo en este momento del ciclo? Al final cada materia prima pues tiene su dinámica diferente. Nosotros tratamos de analizarlo siempre pues desde el punto de vista del ciclo del capital, dónde está la oferta, dónde está la demanda y qué podemos esperar a futuro para ver si el precio pues es bajo para esa dinámica y a lo mejor tiene que estar más alto o viceversa. En el caso del petróleo pues nos cuesta estar cómodos y de hecho hemos cometido algún error de inversión por pensar que iba a subir muy rápidamente y estar invertidos en plataformas petrolíferas los últimos tiempos. Es complicado, pensamos que la dinámica es favorable a que suba el precio, pero a la vez no acabamos de confiar en la disciplina de los productores para mantener esos precios razonables. Al final hay mucho miedo al petróleo de esquisto de Estados Unidos, enseguida Arabia Saudí abre el grifo porque se los quiere llevar por delante, pero luego la tecnología avanza en Estados Unidos, no es tan fácil y estamos siempre en ese equilibrio que es un poco... Sí, es la competencia, ¿no?, que hay ahora mismo en el mercado. Es difícil, es muy complicado. Y bueno, me hacían una segunda pregunta relacionada con ella. ¿Podrías destacar una compañía de este sector? Pues es complicado. Nosotros tenemos poquito en cartera, tenemos todavía de plataformas petrolíferas pues un poquito residual en self-drilling, aunque no nos ha ido nada bien en el periodo que hemos estado invertido, pero pensamos que por las características de su plataforma, cuántas tiene contratadas y demás, pues puede sobrevivir todavía durante un tiempo y la ecuación rentabilidad-riesgo es todavía atractiva, pero nos parece un valor de bastante riesgo como para plantearse invertir si no es para tener algo tan residual como tenemos nosotros. Vale. Nos preguntan también por más sectores. Dice un espectador, hemos visto que tienes a BMW en una de las categorías. ¿Consideráis a esta empresa la mejor del sector? Es un sector muy complicado, de nuevo, el sector del automóvil, porque es muy competido. Entonces son márgenes muy bajos y históricamente se ha visto cómo sufren enseguida todas con las crisis. Entonces, ¿por qué estamos nosotros en BMW al final? Porque vamos de la mano de la familia Kuhn, que se está jugando su dinero con nosotros, un equipo directivo que toma decisiones con una visión de largo plazo. Es un vehículo dentro de lo que son los coches que tiene componente premium, con lo cual siempre mantiene márgenes más elevados que el resto de la industria. Y bueno, sí que es cierto que han tardado más de lo que pensábamos en adaptar la flota a la tecnología eléctrica, a los híbridos y todo esto. Y bueno, pensamos que llegan a tiempo todavía y que si vas de la mano de gente que se está jugando el dinero contigo y que históricamente lo ha hecho bien, pues nos podrá ir razonablemente bien como inversores, ¿no? Preguntan también qué opinión tenéis de Tesla. Es difícil tener una opinión de una compañía de estas características. Nosotros, nuestra forma de invertir es siempre en negocios que generan caja,
que son, pues para nosotros por lo menos, más sencillos de valorar. El caso de Tesla, pues una compañía que descuenta muchísimas expectativas, muchísimas cosas buenas, y a nosotros no nos gusta pagar por las expectativas, nos gusta comprar expectativas a precios muy atractivos. No tenemos capacidad para ver dónde va a estar Tesla ni dónde va a estar el mercado de los coches eléctricos dentro de 5 o 10 años, entonces no es invertible para nosotros. Y por ejemplo ahora con lo que está sucediendo con toda la escasez global de semiconductores, ¿no? de chips, que a uno de los sectores que más está afectando es al sector del automóvil, no sé si creéis que eso podría tener consecuencias, creéis que a pesar de ello puede seguir habiendo oportunidades en ese sector. En el sector automóvil al final sí que se está viendo ciertos cuellos de botella, ciertos problemas de abastecimiento a nivel de producción, y eso está llevando a que algunas fábricas efectivamente se estén parando. Bueno, hay que monitorizar el riesgo de muy cerca para ver cómo sigue impactando. Por ahora, pues en el caso de BMW seguimos cómodos, pero sí que es un riesgo a monitorizar de cerca a ver qué sucede. También me preguntan, ¿ha cambiado mucho la composición de vuestra cartera antes y después del coronavirus? Pues en realidad no tanto. De hecho, lo que hicimos fue el ejercicio, cuando empezó toda la pandemia, de ver qué compañías pues, tenían un riesgo financiero más elevado o más inasumible para nosotros. Y al final, como tenemos esa disciplina que contaba antes de invertir en compañías con poca deuda, nos encontramos que solo determinados casos puntuales pues no queríamos ya estar invertidos por lo que pudiera pasar. Y fue el caso precisamente de las plataformas petrolíferas, donde la situación se deterioró ya definitivamente, entonces salimos prácticamente de todo. Y luego, pues por ejemplo, en el acero inoxidable teníamos Outokumpu y Aperam, y Outokumpu tenía un nivel de endeudamiento un poquito más alto, no inasumible, pero bueno, a igualdad de potencial dijimos vamos a concentrar la cartera en lo que estamos más cómodos y ya está, pero no hicimos grandes cambios. En realidad tratas de aprovechar oportunidades que van surgiendo en sectores como la restauración, pues sí que hicimos alguna inversión en mitad de la pandemia en Estados Unidos, en One Group, que acabamos de desinvertir con muchas plusvalías, en Tampalas, en Hong Kong, por ejemplo, otra compañía de restaurantes que también ha subido bastante, y ahí sí mantenemos la inversión. Pero bueno, cambios puntuales, rebalanceo. Nos preguntan también por algún valor que destaques en el mercado español. Mercado español, pues bueno, por citar uno de los ejemplos que más nos gusta y que además ha ido muy bien en los últimos tiempos es Catalana Occidente, precisamente, ¿no? Dentro del sector financiero es de las compañías mejor gestionadas. En el peor momento de la pandemia, pues prácticamente nos regalaban, bueno, sí, prácticamente nos regalaban la parte de el seguro de crédito. Catalana tiene dos divisiones, la tradicional que todos conocemos más de los seguros de auto, de hogar y etcétera, y luego una parte de seguro de crédito. Entonces, con toda la crisis había miedo a que se dispararan los siniestros de las empresas y Catalana tuviera que poner mucho dinero, y la realidad es que la gestión de los últimos años del riesgo de esa cartera, y además de ayudas de gobierno, etcétera, etcétera, pues hacía que ese escenario no tuviera ningún sentido. Entonces aprovechamos ahí para situarla en ese momento como principal apuesta del fondo. Ahora ya ha subido bastante, hemos ido reduciendo, pero seguimos pensando que tiene un elevado potencial porque tiene un exceso de reservas muy importante. Históricamente van haciendo compras de otras aseguradoras a precios además siempre muy atractivos, generando mucho valor, y pensamos que en algún momento, más pronto que tarde, seguramente hagan otra adquisición que aporte valor a los accionistas. Bueno, y también nos dicen, hemos visto que tenéis a Merlin Properties, ¿por qué os resulta interesante? Sí, al final vas encontrando ideas también bastantes en el real estate. Pues eso, con la pandemia todos nos hemos ido de las oficinas durante un tiempo, y el mercado obviamente eso no lo ha reconocido nada bien. Entonces analizamos el sector y encontramos que Merlin, a los precios en los que invertimos, pues estábamos comprando implícitamente a un metro cuadrado, que era igual que a lo mejor los peores momentos de 2013, 2014, entonces no le veíamos ningún sentido. Al final Merlin tiene activos de mucha calidad, activos premium, tiene activos de logística que sí que han funcionado muy bien con todo el tema del e-commerce. Es verdad que tiene centros comerciales, que eso ha sufrido un poquito más, pero se compensa con logística. Y en oficinas pues pensamos que tiene activos de mucha calidad, no tiene ningún riesgo financiero, tiene muy poquita deuda, y además vamos de la mano de Ismael Clemente, al que admiramos muchísimo en cómo toma las decisiones a la hora de gestionar el negocio y el capital de la compañía. Bueno, ahora ya cambiando de mercado, preguntan más por Estados Unidos. Dice un espectador, no hemos visto en la cartera ninguna de las grandes tecnológicas estadounidenses, Amazon, Apple, Google. ¿Por qué se debe esto? ¿Porque está muy caro? ¿Porque no hay valor en este sector? Históricamente hemos sido accionistas de varios de estos nombres. O sea, nos encantan las plataformas tecnológicas, lo que pasa es que no nos gusta pagar por el crecimiento que hoy están descontando. Hemos sido accionistas de Microsoft hace años, era nuestra principal apuesta, de Alphabet, el holding de Google, durante 6-7 años hemos sido accionistas, PayPal, Booking, o sea, hemos sido accionistas de todas estas compañías. Lo que pasa es que ahora mismo están descontando en muchos casos el mejor de los mundos, y es cuando puedes cometer errores de inversión, porque a la mínima
que el mercado, ese crecimiento sea menor de lo que estaba esperando, pues te hace una rebaja de los múltiplos a los que cotizan. Entonces, vemos mucho más potencial, mucho mayor margen de seguridad en lo que tenemos hoy en cartera que las plataformas tecnológicas. Y por último, nos preguntan por el sector de las renovables, si os resulta interesante. Es un poco más de lo mismo, ¿no? El tema de las expectativas que descuentan los precios. Los últimos años hemos sido accionistas de dos compañías, de Greenergy y de Greenalia, durante un tiempo, cuando cotizaban en el mercado alternativo bursátil. Las dos fueron muy bien, pero claro, es que enseguida te pones a analizar qué está descontando el mercado y es todo el pipeline prácticamente que pueden tener, pues te lo meten en el presente. No nos gusta pagar por cosas que no sabemos si van a suceder. Entonces, hoy no tenemos nada de renovables en cartera. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Ruiz, desde Oros Asset Management. Gracias por acompañarnos, por darnos tus recomendaciones, tu análisis y por responder, por supuesto, a las preguntas de la audiencia. Un placer. Muchísimas gracias por invitarme. invitarme. Hasta la próxima.